Si algo queda claro en el panorama político actual de México, es que la oposición no solo está desarticulada, sino que se encuentra en un franco declive moral y social. Ya no se trata solo de perder elecciones, se trata de perder la calle y el respeto, tanto aquí como en el extranjero. La narrativa de que todo estaba mejor antes se desmorona cuando la realidad los confronta cara a cara, sin importar qué tan lejos intenten huir. La prueba más reciente y vergonzosa ocurrió en Francia. Felipe Calderón, creyendo encontrar refugio en la élite internacional, asistió a la Cumbre de Jóvenes y Líderes 2026. Pensó que los pasillos de una prestigiosa universidad parisina lo protegerían, pero la memoria histórica no tiene fronteras. Un grupo de estudiantes mexicanos y activistas lo confrontó. No hubo aplausos, hubo reclamos. «Asesino, lárgate», fue el grito que retumbó en el recinto. Allí, en pleno foro internacional, le recordaron las consecuencias de su guerra, la violencia desatada en su sexenio y el dolor que aún persiste. La lección es clara: el repudio ciudadano ya no es local, lo ha alcanzado hasta Europa. No hay foro de alto nivel que pueda maquillar su legado. Y mientras en Europa un expresidente enfrenta su pasado, en México, el magnate Ricardo Salinas Pliego enfrenta su presente. Tiene las horas contadas. Se acabaron las prórrogas. La presidenta Claudia Sheinbaum, con una tranquilidad notable, ha anunciado que el empresario tiene solo 2 días para saldar su deuda millonaria con el Sistema de Administración Tributaria, SAT. La ironía no faltó. La mandataria comentó muy feliz que si necesita facilidades, ahí está Banco del Bienestar. Recordó que se aceptan transferencias, cheques y hasta pagos chiquitos. El mensaje es contundente. Aquí la cosa es pagar en tiempo y forma. Se acabó la impunidad fiscal. Y ojo, porque Salinas Pliego no solo está acorralado en México, sus deudas en Estados Unidos también le respiran en la nuca. El cerco se cierra. Ante este escenario, la presidenta de México camina con paso firme. Primero, porque se hará justicia fiscal con el cobro a los grandes deudores, y segundo, por el éxito diplomático reciente. Tras una reunión virtual con el presidente de Estados Unidos, las cosas marchan según lo planeado. El gobierno mexicano ha pintado su raya. El mensaje a Donald Trump y a Washington es de respeto absoluto a la soberanía. Se ha dejado claro que ambos países se necesitan mutuamente para crecer económicamente, pero bajo un esquema de dignidad, no de subordinación. Así, entre opositores abucheados en el extranjero y magnates obligados a pagar en casa, el gobierno de Claudia Sheinbaum consolida su autoridad, demostrando que en este nuevo México nadie está por encima de la ley ni de la memoria del pueblo. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Y no puedo dejar de preguntarle al último, mañana es viernes y esta semana dijo usted que se vería el acuerdo concreto para que pague impuestos quien no quiere pagar impuestos. Sí. Entonces, no sé, preguntarle si ya Vamos se tiene algo. Vamos a esperar hoy y mañana. ¿Mañana informaría, presidenta? Sí, sí. Bueno, yo creo que vamos a esperar, ¿no? Hoy y mañana. Hoy y mañana. Vamos a esperar. Gracias, presidenta. Todavía falta. ¿Qué horas son? 10. 10. O sea, faltan 14 horas del día de hoy. Todavía tiene tiempo. Y 24 de mañana. El día de ayer se difundió un video, presidenta, sobre el expresidente Felipe Calderón, donde le gritan en una institución educativa en París, Francia, asesino, lárgate. Los propios estudiantes que están ahí en esta institución parisina, preguntarle su opinión, porque bueno, los estudiantes dicen que él no tiene ninguna calidad moral para plantarse ahí a dar una ponencia. Pues sin comentarios, ¿no? Solito se explica lo que ocurrió. El periodo de Calderón dejó muchas víctimas. Ahora que fui a una secundaria se los comentaba y le pregunté a los chicos, ¿no?
¿En qué año nacieron? 2013. Ya tienen 15 años. O sea, nacieron un año después de que acabó el periodo de Calderón. Entonces, ¿por qué es importante seguir hablando de esto? Pues porque hay muchos jóvenes que primero que deben conocer la historia de su país, pero además que van a ejercer su derecho a elegir sus gobernantes en el 2030. Y es importante que se conozca la historia. Ese periodo fue un periodo en donde de manera muy irresponsable declararon la supuesta guerra contra el narco. Y el propio presidente hablaba de víctimas colaterales, que eran necesarias las víctimas colaterales, o que no importaba que hubiera víctimas colaterales. ¿Qué son víctimas colaterales? Civiles. Fue la peor época del secuestro. Y después supimos que García Luna pues estaba coludido con los narcos. Entonces hay que recordarlo y recordarlo y recordarlo, lo que fue aquel periodo de mucho, de un incremento excesivo por una decisión irresponsable y además por poner a una persona a cargo de esa guerra que resultó que estaba coludido y además que después siguió con mucha corrupción y que hoy está preso en los Estados Unidos, García Luna. Entonces, jóvenes allá, pues, increpan a Calderón. No le digo presidente Calderón, porque él llegó con un fraude electoral. Él fue presidente espurio. O sea, y hay que recordarlo también, en 2006 hubo un fraude electoral en nuestro país. Y él llega sin haber sido elegido por el pueblo. Esa es la historia de México. Y para legitimarse, declara la guerra contra el narco. Por cierto, la oposición ahora, porque si colaboramos con Estados Unidos, ahora ya, mal, ¿no? Si no colaboramos, también mal. O sea, o sea, para ellos todo lo que hacemos está mal. Cuando hablamos con el presidente Trump y nos va bien, pues les duele el estómago, porque ellos lo que quisieran es que tuviéramos una mala relación con Estados Unidos. De hecho, eso van a buscar, que haya una mala relación, hablar mal del gobierno de México. Entonces, en fin, más allá de lo que ocurrió ayer, pues hay que recordar lo que pasó en México. Incluso, bueno, agregando este punto también que quería tocar, y que, bueno, lo de la colaboración, lo de los acuerdos con Estados Unidos en temas de seguridad que usted está mencionando, nada más recordar que incluso en las épocas del PRI, cuando el gobierno era del PRI, que fueron muchos años, hubo presidentes que fueron colaboradores directos de la CIA y que tenían incluso un indicativo donde tenían esa, pues prácticamente eran como pues colaboradores directos, no sé cómo llamarlo, cuando ellos tenían ese papel directamente con la CIA. Preguntarle también, Presidenta, a propósito de la reforma electoral, bueno, que está en puerta, que se está revisando los foros, todo lo que se ha estado haciendo, es curioso, y yo quisiera también plantearle, el presidente del PAN, el señor Jorge Romero, que pues ha encabezado cárteles inmobiliarios, resulta que, bueno, lanza una propuesta, reto, no se le entiende muy bien en un discurso, donde dice bueno, incluso propone que partido que reciba dinero del narcotráfico pierda su registro. Es irónico porque precisamente el PAN fue quien tuvo con García Luna un secretario que estaba trabajando con
el narco. Automáticamente, bueno, si se hacen investigaciones, si hay dinero, e incluso García Luna recibió dinero del propio PAN, es decir, hay un contubernio ahí, automáticamente mucha gente en las redes sociales dice, pues se está dando un pie, porque al final de cuentas el PAN llevó a través de este personaje que está detenido en Estados Unidos en temas del narcotráfico. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, primero obviamente no debe haber ningún financiamiento que venga de la delincuencia organizada a ningún partido político, ¿no? Para dejarlo claro eso primero. Claro. Segundo, pues es muy hipócrita. Hay mucha hipocresía en la derecha. Como decía Monsiváis, José Alfonso. La doctrina de la derecha es la hipocresía. La doctrina de la derecha es la hipocresía. Y es así, como bien dices, es que ellos no hablan de García Luna. No hablan de García Luna. ¿Por qué no hablan de García Luna? ¿Por qué no hablan del periodo de Calderón? Eso es lo que deberían de estar haciendo, hablar del periodo de García Luna. Y otros conductores también de televisión, de redes, también deberían de estar hablando de su contubernio en su momento, porque hablaban maravillas. Y ahora, ¿cómo es? Esta boca no es mía, ¿cómo es es al revés, ¿verdad? Así debería ser, en su caso. Esta boca es mía. Sí. Esa boca no es mía, deberían decir, ¿verdad? Sí. Y por último, Presidenta, el preguntarle a propósito de esta investigación, estos resultados que está dando la Fiscalía General de la República en torno a esta situación del tren y que se está atendiendo, usted aquí incluso lo acaba de responder, respecto a la justicia para las víctimas que lamentablemente sufrieron en este descarrilamiento, tanto heridos como víctimas mortales. El resultado, pues incluso la propia titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, dio un mensaje. Se han dado resultados concretos, hay detenciones como también se ha mencionado, pero también hay comentócratas que están están cuestionando directamente. A mí me llamaba la atención uno de esos comentócratas de radio, decía, es que ahora resulta, supuestamente, al parecer, entonces usan estas palabras que me llaman mucho la atención para estar descalificando una investigación que se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República para denostar y para estiran la liga o estiran el argumento diciendo que por qué no hay más responsables, que dónde está etc., todo lo que ya sabemos. ¿Qué opinión le merece también este tipo de comentarios? La Fiscalía General de la República se sustentó en pruebas científicas. O sea, este primer dictamen que hace la Fiscalía, porque hay que escuchar la declaración de Ernestina Godoy, de la fiscal, se basa en pruebas, no es una especulación. ¿Cuál es la prueba? La información que viene en la llamada caja negra. Esa caja dice que iba a exceso de velocidad. Y la revisión que hacen de las vías y todo, que todavía siguen, tiene que venir un segundo dictamen ya, pues que cierre el caso. Pero hacen una revisión intensiva y lo que muestra es que iba a exceso de velocidad. Y incluso presenta un video en donde hacen una simulación basada en esas pruebas, con el peralte de la curva, con el radio de giro de la curva, qué pasa si va a cierta velocidad y qué pasa si va a una velocidad mayor. Y se simula exactamente, simular en el sentido matemático, no simular en el sentido jurídico, sino hay una simulación matemática, física, así se llama cuando se hace este proceso de poner en un video lo que ocurrió, basado en esas evidencias científicas, cómo fue que al tomar el radio de la curva con exceso de velocidad ocurre justamente el accidente que lamentablemente ocurrió.
Pero se empeña en denostar esa investigación. Bueno, pero ellos siempre, es como les digo, si tenemos buena relación con Estados Unidos, que la presidenta, ¿por qué tiene buena relación con el presidente Trump? Que si no tuviéramos buena relación, que la presidenta, ¿por qué no tiene buena relación? Está poniendo en riesgo la relación México-Estados Unidos. Nada más véanlo, porque además pues van en, como decía el presidente López Obrador, en nado sincronizado, ¿no? Porque publica uno y igualitos. Yo creo que el 99% dice lo mismo. O se lee uno y luego dicen lo mismo, o tienen un chat y se comenta, no sé cuál sea su mecanismo, pero lo cierto es que todos dicen lo mismo. Entonces, si hubiera dicho otra cosa la fiscal general, hubieran dicho lo mismo. Entonces, lo importante para el pueblo, lo importante para la gente, es que escuchen bien lo que dice la fiscal, y ahí dice claramente que el dictamen de exceso de velocidad viene de una prueba científica que es la caja negra, que reporta cómo se movió el tren. Incluso dice en su video que en las paradas, en las estaciones, la caja negra muestra cómo la velocidad se va a cero. Y esa es una prueba para decir si estaba funcionando la caja negra. Dice, cada vez que llegó a una estación se iba a cero. Lo dice la fiscal. Eso es una prueba de que en efecto la caja negra estaba funcionando. Si no hubiera habido llegada a cero de la gráfica, pues quiere decir que no funcionaba la caja negra. Entonces demuestran que la caja sí funciona, y muestran también, por cierto, que también en otros lugares también había exceso de velocidad. Lo dice ella claramente en su video, hay que escucharlo muy claramente como lo menciona. Presidenta, en la llamada que sostuvo con el presidente Trump, ¿va a haber alguna modificación en las negociaciones del TEMEC? ¿Se queda como está? ¿Va a haber también algún cambio en cuanto a la conversación sobre seguridad? Sobre seguridad estuvo Roberto en Washington fue, ¿verdad? Con un equipo de trabajo de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad y sus contrapartes de Estados Unidos, y los acuerdos que tomamos, el entendimiento que tenemos con ellos sigue avanzando en diferentes temas. Pero en la conversación no hubo nada adicional. Estuvo de acuerdo conmigo en que vamos avanzando en todos los, pues en el entendimiento general que tenemos. No hubo más que eso. Y sobre el acuerdo comercial, ayer hubo una publicación del embajador Greer del interés que tienen ellos de aumentar las reglas de origen, se llama, en algunos otros temas que no solo sea la automotriz. Se lo plantearon a Marcelo, puede venir Marcelo ya la próxima semana para detallarles las conversaciones, pero vamos avanzando bastante bien. Todavía no hay nada concreto, pero se va avanzando muy bien. Como saben, ellos mismos reconocen que México tiene pues el mejor acuerdo de todo el mundo. Y seguimos avanzando tanto en las tarifas que tenemos ahora como en lo que ellos llaman las barreras no tarifarias, como pues en lo que ellos tienen interés para la revisión del tratado. Pero hasta ahí no hay nada concreto en particular. O sea, ¿se mantiene la revisión? Sí, se mantiene la revisión, pero ellos tienen interés pues de seguir avanzando en algunos otros temas. ¿La invitó a Estados Unidos, presidenta, a sostener un encuentro? Sí, me invitó a Estados Unidos, pero no quedamos en alguna fecha en particular. Quedamos desde que fui a Washington y quedamos de seguirnos llamando para pues darle seguimiento a las reuniones que tienen nuestros equipos. Y hablaron también de
este plan que tiene para la industria automotriz, este plan integral, a propósito de la reunión que ayer tuvo. Y se lo pregunto también a propósito de lo que está ocurriendo con First Brand Group, que está afectando incluso a las maquilas aquí en México. Ese tema es demasiado preocupante porque son muchos trabajadores, miles de trabajadores los que quedan en indefensión. Hablaron en concreto de este tema y en el caso de México, ¿qué va a hacer para apoyar a los de la maquila? Esta empresa que está cerrando, que se declaró en quiebra, no tiene que ver con los aranceles. Es un tema que está ocurriendo en Estados Unidos. Es una quiebra en Estados Unidos y sus filiales en México están cerrando, pero cierra en Estados Unidos, es una quiebra en Estados Unidos. Y tiene que ver con otros temas distintos de esa empresa. Incluso ayer se lo pregunté a la industria automotriz y coinciden en esta interpretación. Y lo que se está buscando es que no se pierdan la producción de estas autopartes. La idea, pues al entrar en quiebra, es que algunas otras empresas puedan adquirir esta empresa. Entonces, lo que podamos hacer de nuestra parte, pues vamos a estar trabajando en ello. Pero no tiene que ver con los aranceles o con algún tema especial con Estados Unidos y México, sino es algo que ocurrió en los Estados Unidos. Hablamos de la industria automotriz, seguimos avanzando en ello, no hay todavía una conclusión, pero sí hablamos del tema. Y ayer en la reunión con las automotrices acordamos que hay varios temas más allá de los propios aranceles que tiene la industria automotriz, que seguimos trabajando conjuntamente con Estados Unidos. Hay varios temas que a ellos les interesan en México. Por ejemplo, acelerar el cruce de las aduanas, algunos temas que tienen que ver con la devolución más pronta del IVA. Les explicamos que el año pasado se devolvió de IVA a la industria automotriz cerca de 37,000 millones de pesos más que lo que se devolvió en 2024. Ellos solicitaron solamente que fuera más pronto, aun y cuando se tarda 30 días en regresarse el IVA y la ley dice que 40. Pero bueno, vamos a trabajar en ello para poder pues ayudar a que no haya barreras adicionales aparte de las tarifas. Y algunos otros temas particulares. Se está discutiendo una norma ambiental para los vehículos, que se pudiera acelerar esta norma porque se vence una de estas normas en 2027 y como ellos planean sus inversiones con tiempo, tienen interés en que pues de una vez se cierre la norma para que se pueda planear hacia adelante. Hablaron también, y es importante, de seguir manteniendo los acuerdos comerciales con otras regiones del mundo. Ellos exportan también no solamente a Estados Unidos, sino a otras regiones del mundo. Entonces quedamos de seguir trabajando. Se hizo una comisión intersecretarial con varias áreas para que podamos avanzar en distintos temas que ellos nos plantearon y que estamos de acuerdo en seguir avanzando con ellos. Entonces, esa fue la reunión de ayer. No tocamos en particular ese tema con el presidente Trump, sí hablamos de la industria automotriz y bueno, seguimos avanzando con su equipo y nuestro equipo. Y sobre la relación con Canadá, abordaron el tema a propósito después del discurso del primer ministro en Davos. El presidente Trump se refirió al asunto y a la posibilidad de que esto pudiera influir en las negociaciones, en lo del TEMEC, la revisión del TEMEC. Sí lo mencionó en la conversación. Nosotros planteamos pues que seguimos manteniendo el acuerdo con los tres países y sí mencionó pues lo mismo que ha mencionado públicamente, lo mencionó en la llamada de teléfono. Y Presidenta, a propósito del libro del cual se ha estado hablando, de la acusación de que México usa su red consular para conspirar, ¿ese tema también fue abordado esta llamada? No fue abordado en la conversación. Ayer salió un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es una persona que escribió este libro, de ahí retomaron. Es un libro que dice que
desde los consulados estamos haciendo política para Estados Unidos o en Estados Unidos, cosa que es absolutamente falsa. Los consulados tienen una labor que está determinada por las leyes internacionales y lo que hacen nuestros consulados esencialmente es la protección de los mexicanos en Estados Unidos y la atención de los mexicanos en Estados Unidos. Esa es su labor fundamental, y a eso se dedican, y negamos rotundamente que estén haciendo algo que tenga que ver con la política de los Estados Unidos. Nosotros somos muy respetuosos de si nosotros pedimos la no intervención a otros países, pues obviamente nosotros cumplimos con ese principio constitucional. Y es una persona pues que no tiene nada que ver con la administración del gobierno del presidente Trump, sino una persona que publicó esto. Y también publica sobre otros gobiernos, no solamente sobre el gobierno de México. Pero, Presidenta, en esa llamada abordaron el tema de Cuba, el envío. No abordamos el tema de Cuba, lo ha abordado el canciller con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, en el sentido de que nosotros mantenemos esta ayuda humanitaria, que es muy importante, y también que México puede funcionar como un país para entablar cualquier tipo de conversación entre Estados Unidos y Cuba. Perdón que me extienda, Presidenta, que en otro tema, ¿qué le responde a Canadá tras las recomendaciones de viaje que hizo a sus ciudadanos que planean visitar México con motivo de la Copa Mundial de Fútbol por riesgos asociados a los desplazamientos de zonas fronterizas en Estados Unidos? Están hablando de violencia otra vez en esta zona. ¿Cómo esa parte no? De que por los riesgos que se puedan estar asociados de violencia que pueda haber en la frontera con Estados Unidos. ¿Qué le responde ante la advertencia que hizo Canadá? No conozco la declaración de Canadá. ¿Ustedes la vieron? No conozco la declaración de Canadá. Si me permiten verla, y con gusto les respondo en estos días. Y sobre lo ocurrido en Sinaloa, Presidenta, ha habido otra vez ataques de violencia a los diputados de Movimiento Ciudadano y también el secuestro de 10 ingenieros de una minera canadiense. Sí, está atendiendo el Gabinete de Seguridad. El día de ayer la secretaria de Gobernación se comunicó con el presidente de Movimiento Ciudadano pues para manifestarle obviamente nuestro apoyo en todo sentido. Y el Gabinete de Seguridad está colaborando con el gobierno del Estado para poder, hubo detenciones, pero para poder pues trabajar en este sentido. Y pronto vamos a ir nosotros a Sinaloa, ya con los gabinetes de seguridad que estamos teniendo. Ahí nos vamos a reunir también con ciudadanos, con empresarios, para ver la situación de Sinaloa. Esta no va a ser esta semana. No estoy segura si es la otra o a la que sigue, pero vamos a ir a Sinaloa. ¿Va a reforzar nuevamente la seguridad? Sí, por supuesto, todo lo que requiere el pueblo de Sinaloa. Y por último, solo quisiera que me precisara, ¿cuántas personas han sido detenidas por lo del accidente en el tren interoceánico? ¿El conductor ya está detenido? Sí, están detenidas hasta donde sé 2 personas, no sé si haya más órdenes de aprehensión, eso lo tiene la Fiscalía, son 2 personas que están detenidas. Y el día, como saben, hace 2 días la Fiscal General de Justicia, la Fiscal General de la República dio un comunicado en donde de una primera parte de la investigación, basado fundamentalmente en la información de la llamada caja negra, visualizan que iba a una velocidad mayor de la que debería ir. Nos ha manifestado la fiscal que siguen de todas maneras haciendo la revisión. Como lo dije ayer, la Agencia de Transporte Ferroviario también está haciendo su dictamen y el tren de pasajeros no va a funcionar hasta que no tengamos la certeza de que todo está operando adecuadamente.
Ayer me preguntaron si iba a haber justicia para las víctimas y por supuesto que va a haber justicia para las víctimas, va a haber justicia para las víctimas. Y el lunes inicia el trabajo de reparación integral del daño, que lo hace la Fiscalía y nosotros coadyuvamos con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Entonces, ¿el conductor y el maquinista están detenidos? ¿Es el conductor y el maquinista? Sí. Gracias. Sí, a ver de este lado, a ver el compañero. Gracias, buenos días, Presidenta. Rodrigo Muñoz de NX Noticias. En esta llamada, bueno, el día de ayer, después de la reunión entre el secretario Ebrard y sus homólogos, el gobierno estadounidense planteaba la posibilidad de que durante el inicio de esta revisión del TEMEC se pudieran pues abordar se pudieran tratar temas específicos como por ejemplo los minerales críticos. A ver si salió este tema más o menos hoy en la mañana con la llamada. No salió en la llamada, pero sí es un tema que han estado tratando. Se trató este tema en la reunión que convocó el secretario Bessent del G7 a los secretarios de Finanzas o de Hacienda de distintos países. México fue invitado, el secretario de Hacienda fue invitado. Hay una reunión sobre este tema la próxima semana con el Departamento de Estado, a la que están convocando también no solamente a México, sino también a otros países. Como ustedes saben, la concentración de minerales críticos, que no está perfectamente determinado cuáles son exactamente los minerales críticos. ¿Por qué se les llama críticos? Porque son indispensables para la producción de vehículos, de aparatos electrónicos, de inteligencia artificial, de equipos de fuentes renovables de energía, igual que también las llamadas tierras raras, que son elementos que están en una zona de la tabla periódica. La concentración de minas de minerales críticos está en ciertos lugares del mundo nada más. Y lo que se está buscando pues es que haya mucho mayor certeza y garantía de que todo el mundo va a tener acceso a esos minerales críticos y que no va a ser un problema para la producción de vehículos o de todos los demás equipos. Primero había un grupo de minerales críticos, hoy por ejemplo la plata incluso está en los minerales críticos. México es el principal productor de plata del mundo, de toda la vida. Zacatecas es el estado con mayor producción de plata en nuestro país. Entonces, pues son reuniones que se están teniendo. Obviamente, como dice nuestra Constitución, la propiedad de los minerales en el país es de la nación y pueden concesionarse las minas. En particular hay algunos, pues que es el Estado quien tiene la atribución exclusiva, como es el caso del litio, que se puso en la ley durante el periodo del presidente López Obrador. Entonces estamos asistiendo a las reuniones. Todavía no hay alguna solicitud, sino sencillamente se tocan los temas relacionados con la disponibilidad de los materiales críticos en el mundo. Entonces estamos asistiendo a las reuniones y ya en su momento, con una decisión soberana, tomaremos nuestra propia decisión sobre este tema. Presidenta, pues de estos encuentros que se han dado, llamadas, tweets, mensajes por redes sociales. Perdón, sí. Me dice, no es el maquinista, es el conductor y el supervisor los que están detenidos. El presidente Trump ha tenido algunas diferencias con el primer ministro canadiense y pues con usted pareciera que es con la que lleva la mejor relación. Si en un futuro, aunque esta no es la intención por parte del gobierno mexicano, ya lo ha dicho usted, si en algún momento no encontraran un acuerdo entre los tres países, ¿usted no estaría abierta a la posibilidad de negociar individualmente con Canadá? Vamos a esperar. Ahora, con Canadá vino el ministro Carney, hay una relación, es decir, el tratado no solamente es que es
que los productos de Canadá llegan a México o los de México a Canadá a través de Estados Unidos. También están los puertos, obviamente. Y hay una relación comercial con Canadá, independientemente de la relación comercial con los Estados Unidos. Entonces, esa se mantiene. Y vamos a esperar, no nos adelantemos. Yo creo que es muy importante que hayan hablado ayer de la revisión del tratado, es de las primeras veces. El secretario Lutnick también habló de eso hace unas semanas, incluso puso fecha en Estados Unidos, diciendo que en el segundo semestre de este año se estará revisando. También habló de que México tiene uno de los mejores acuerdos de todo el mundo. Entonces ya se habla de este tema, lo cual pues es importante. Ok, presidente, ya casi por último preguntarle, pasando ya a otro tema. El día de ayer, los dirigentes de Morena, PT y el Partido Verde hacen este encuentro para reafirmar esta unión de cara a los próximos periodos electorales. Su opinión al respecto, esto se da luego de que evidentemente en días pasados, semanas pasadas, se le había criticado tanto y cuestionado tanto a esta alianza, ¿no? Bueno, más bien doy mi opinión personal, ¿no? Porque es más allá de… Ellos toman sus propias decisiones. La presidenta de Morena, la presidenta del Partido Verde es mujer también, y el presidente del PT. Ellos toman sus propias decisiones a partir de la elección que va a ocurrir en México en el 2027. Pero más bien se había dicho que por motivo de la reforma electoral que vamos a presentar, pues había una división interna. Entonces supongo que relacionado con eso pues salieron a decir, a ver, no, pues esa no está en duda. Se van juntos al 27 y bueno, la reforma electoral ya nos corresponde a nosotros presentarla y se discutirá en el Congreso. Perfecto. Por último, dos temas que tienen que ver con Europa. El primero, ya nos había adelantado que invitaría a la secretaria de Turismo, pero bueno, no ha venido. No sé si ya le ha comentado sobre algún acuerdo, alianza que se haya alcanzado durante la vamos a invitar la próxima semana para que venga. Sí tuvo varios acuerdos importantes. Ella es muy activa, hiperactiva diría yo, Josefina, y hace muy buen trabajo promoviendo México en todos lados del mundo, y presiona mucho a Relaciones Exteriores, a Defensa para que se promueva más el Tren Maya. A todos nos presiona Josefina en el buen sentido, porque pues ella se puso una meta, que México fuera el quinto país con mayor número de turistas en el mundo. Digo lo de Relaciones Exteriores porque ella quiere que se amplíen las visas de muchos países, o sea, la capacidad de generar las visas de muchos países, porque a veces se retrasan mucho, para que pueda ser mucho más factible la visita a México. Y justo ya por último, esa era la última pregunta que le tenía, si tenía conocimiento de esta noticia que se da de que el Tren Maya comenzará a vender boletos, pero ahora en Europa, a través de una empresa. Sí, aliada. pues es parte de los acuerdos que logró Josefina, en acuerdo obviamente con la empresa Tren Maya y también la empresa que administra Defensa, Gapsacom, que es la ahora le llaman Mundo Maya, que es de los hoteles vinculados con el Tren Maya. Entonces yo creo que lo que es muy importante pues es que se sepa del Tren Maya y la grandeza cultural que se puede conocer. Muchos turistas de Estados Unidos vienen a las playas. Los turistas de Estados Unidos vienen a todo en México. De hecho, se lo comenté al presidente Trump. Le dije, el año pasado llegaron 14 millones de turistas estadounidenses a México. Vienen a distintos lugares. Ahora que estuve en Zihuatanejo, había muchísimo turismo de Estados Unidos. El turismo europeo viene mucho a las pirámides, a los sitios arqueológicos. Por ejemplo, cuando estuve en Calakmul había muchísimos turistas de Europa, italianos había muchísimos. Entonces, pues esta promoción, aprovechando la FITUR que hace Josefina y todos los estados de la República, porque tuvieron
todos una representación allá, pues es muy importante. El turismo es esta industria que se llama industria que no tiene chimeneas, porque no es manufacturera, y genera muchísimos empleos, y además pues promueve nuestro país, la grandeza cultural de México. Entonces va creciendo mucho el turismo en México y eso es muy bueno. Le agradezco, presidenta. Buenos días. Gracias. Voy a tomar 2 preguntas más, si les parece, y cerramos sobre el tema. A ver, Hans, y luego la compañera y cerramos. ¿Qué horas son? 10. 10. O sea, faltan 14 horas del día de hoy. Todavía tiene tiempo. Y 24 de mañana. Gracias, presidenta. A ver, la compañera y ya nos vamos porque la mañanera de mañana la vamos a tener allá en el tren. Sí, ahí se ponen de acuerdo con Belmont para que sí, pues a ver si podemos tener un camioncito o 2 para que los puedan llevar desde aquí. Y tamales. Y tamales. Mañanera, tamales y tren. Paseo. Nos va a tocar, y paseo. El 2 de febrero nos va a tocar. Buenos días. El próximo viernes. No. ¿Querétaro? ¿El jueves? El jueves es en Querétaro, el jueves 5. El viernes, todavía creo que no lo tenemos, ¿o sí? A ver, creo que sí ya está, ¿verdad? No hablamos de eso, no. Buenos días, presidenta. Es que el plan de en este momento no los estamos invitando a los medios, porque es la primera reunión que voy a tener con el pueblo. Es una primera reunión, apenas les vamos a dar buenas noticias. Entonces, una primera reunión y ya la segunda, cuando ya hayamos avanzado más, pues ya invitamos a los medios. Pero vamos a transmitir. Sí. Buenos días, presidenta. Julia Bonilla, del periódico La Razón, y al mediodía con Javier Solórzano. Insistir con el tema de Canadá. Ya comentaba usted que sí lo mencionó el presidente Trump. Durante la llamada le llegó a mencionar o a referir intenciones de excluir a Canadá de la revisión. No quisiera yo hablar de ese tema. O sea, sí se habló del tema de Canadá, lo que ha mencionado públicamente, no lo mencionó telefónicamente. Nosotros siempre somos muy respetuosos con el ministro Carney, lo reconocemos mucho, lo respetamos mucho, y nuestro interés es que se mantenga el acuerdo comercial con los 3 países. Y eso siempre lo vamos a manifestar. Entonces, dejémoslo ahí y en todo caso pues ya más adelante daremos más información. En este sentido, ¿su gobierno buscaría una llamada, así como tuvieron ya esta reunión con Estados Unidos, ahora con Canadá, o esta reunión entre los equipos de ambos países con Canadá? Hay muy buena relación con Canadá y por supuesto la llamada con el ministro Carney la podemos tener pronto. No está pactada en este momento, pero hablamos hace poco y buscamos una llamada con él pronto también. Ya comentaba usted que Donald Trump pues concordó en que se ha avanzado en el tema de seguridad, pero en días recientes él también ha insistido en sus propias conferencias estas intenciones de intervenir vía terrestre contra los cárteles. ¿Le llegó a usted él a usted insistir en estas intervenciones? No, y al contrario, coincidimos en que va muy bien, vamos avanzando mucho en el tema de seguridad. ¿Tocaron el tema del FBI y la captura del exacleta? No tocamos el tema. Ayer el Wall Street Journal publicaba asegurando que sí hubo una intervención, que la intención era que se mantuviera en secreto este operativo para así pues capturar al exacleta aquí en territorio Pero mexicano. si leen bien la nota del Wall Street, ahí dice claramente que México hizo el gabinete de seguridad, incluso se dio a conocer públicamente, incautó algunos de sus bienes,
Y ahí dice claramente, en el primer párrafo, porque una cosa es lo que dice en el encabezado, pero en la primera línea, si ustedes lo leen, dice claramente en la nota lo que hemos venido diciendo, lo que nosotros hemos venido diciendo. Fue una operación entonces conjunta, o sea, sí se permitió la acción solamente de mexicanos. Eso es muy importante para todos y también para el pueblo de México. Nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de Estados Unidos o de fuerzas federales de Estados Unidos, estatales, municipales, en nuestro territorio. Colaboramos, ellos nos dan información, nosotros les damos información, pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas. Eso tiene que quedar muy claro. En la nota del Wall Street queda muy claro cómo fue que se dio el proceso. Entonces, repito, yo no voy a entrar en mayor discusión con el titular del FBI, pero tiene que quedar muy claro que nosotros no aceptamos operaciones conjuntas. Se lo decimos siempre al presidente Trump, y ellos han visto pues que vamos avanzando muy bien. Hemos detenido en México, bueno, uno se entregó, aunque se venía persiguiendo, el canadiense. O sea, la Secretaría de Seguridad, la Defensa, la Marina venían persiguiendo a ese objetivo. Le incautaron bienes, hubo cateos, en fin, y hasta que finalmente se entregó. Pero se han detenido otros 3 en México por fuerzas mexicanas de los 10 más buscados del FBI. O sea, en total son 4 de los 10 más buscados en todo el mundo del FBI. Los han detenido fuerzas mexicanas. Respecto a estas detenciones, ¿le llegó a expresar o a pedir más extradiciones o capturas de delincuentes? No tocamos el tema de la última, se lo mencioné yo, estaba totalmente enterado de la última entrega que se hizo de personas a Estados Unidos que tienen investigaciones en Estados Unidos, y estaba muy enterado de esa situación. Regresando al tema comercial, en distintas semanas, tengo entendido, México abrió estos procesos de investigación contra Estados Unidos por antidumping, por esta comercialización desleal, si no me equivoco es el término. ¿Cómo van esas investigaciones en cuanto a la comercialización que se está apuntando a prácticas desleales entre ambos países? Ellos le llaman, no le llaman prácticas desleales, ellos llaman barreras no arancelarias, que son 54, y prácticamente todas están terminadas. Hay algunas donde pues nosotros hemos dicho que son decisiones soberanas de México y ellos lo han aceptado, pero eso prácticamente está saldado. Si lo ven, es la comunicación que hacen del USTR de Estados Unidos, del embajador Greer, ayer. Me refería a estas investigaciones por los precios a los que se comercializa la pierna de cerdo, manzanas, no me acuerdo qué otros alimentos. Eso va avanzando, ya el secretario Ebrard les puede dar más información. Gracias, Presidenta. Pasando a otro tema, en la semana uno de los marinos señalados por participar dentro de esta red de huachicol fiscal publicó una carta pidiendo su intervención, pero sobre todo pues acusando que hay acusaciones fabricadas en su contra. Entonces la pregunta es pues primero su postura respecto a esto y saber si sí se tiene la certeza sobre los señalamientos que se están haciendo y si hay más dentro de la Marina. Lo tiene que contestar la Fiscalía. Esa carta personalmente no la he recibido. Y en cuanto la reciba, pues se la daré a la Fiscalía General de la República. ¿Confía usted en que los señalamientos son certeros de parte de la Marina y de la Fiscalía? Sí, sí confío.
Gracias, presidenta. En otro tema internacional, la Corte Interamericana admitió esta queja que presentaron algunos extrabajadores del Poder Judicial acusando violaciones a sus derechos humanos por la reforma judicial. Tengo entendido que hay un plazo para que la Cancillería, su gobierno por medio de la Cancillería emita sus argumentos. Entonces, preguntarle cuáles van a ser las posturas de su gobierno ante esto. Pues que es falso. Hay derechos laborales que ellos tienen y se están cumpliendo todos. Pero violación a derechos humanos no hay nada. Con miras a esta segunda parte de la elección judicial en 2027, ¿habrá cambios significativos para evitar ya estos ese es otro tema? señalamientos? Vamos a cerrar. Por último, presidenta, nada más, en La Razón esta semana publicamos que el hallazgo de una red para la simulación de contratos vinculados a obras públicas de parte de la Alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, y lo expuesto en esta nota, en la investigación que se hizo, muestra una presunta red de mismos apoderados legales de las empresas a las que se daban estos contratos, que se les invita a concursos presuntamente simulados. Si bien es un asunto capitalino y el que también ya se tomó postura, usted en reiteradas ocasiones pues ha hecho este llamado a que se ejerza de manera responsable el presupuesto de parte de los gobiernos locales. Entonces, preguntarle si desde la Secretaría de Anticorrupción o alguna otra instancia pediría la revisión de este caso, no solo de este caso, sino en general, pues la revisión a los corresponde no le corresponde a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, le corresponde en todo caso a la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano del Congreso de la Unión. Cualquier presupuesto federal que ejerza un municipio o una alcaldía tiene esta auditoría la atribución de fiscalizar, de auditar. Esa es una atribución de la Auditoría Superior de la Federación y cero impunidad a la corrupción. Gracias, presidente. Vámonos. Y Roberto, el subsecretario, porque publicó el presidente Trump un comunicado sobre… Ahí está. Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue muy positiva para ambos países. Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Pronto volveremos a hablar y en última instancia programaremos reuniones en nuestros respectivos países. México tiene un líder maravilloso e inteligente. Deberían estar muy contentos por ello. ¿A alguien no le va a gustar esto? Muchas gracias al presidente Trump. Gracias a todas y a todos.